La AFP finalmente se dio en la sesión del Pleno del Congreso la aprobación, 97 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Con ello finalmente se aprobó este séptimo retiro de 4 UITs de AFP. Pero la gente se pregunta, mira que hemos estado recibiendo mensajes de los cibernautas, de los televidentes, diciendo cuándo va a empezar este retiro. Y nos vamos a ir a hacer una proyección. Porque primero tiene que prorrogarlo el Poder Ejecutivo. Y luego de esto, en caso lo prorrogue, empieza el primer desembolso. Las solicitudes podrían empezar el 3 de junio, tomando en cuenta los 15 días que tiene el Ejecutivo para prorrogar la norma y los 15 días que tiene la SBS para emitir la reglamentación, el reglamento. Vamos por acá. El primer desembolso se daría desde el día 3 de julio. ¿Por qué? Porque las solicitudes empezarían el 3 de junio, Lorena. Son 30 días. Así es. Y luego de emitir esta solicitud o pedirle a su AFP que ya quiere su dinero, el primer desembolso sería el 3 de julio de una UIT que es 5.150 soles. 30 días después ya puede solicitar el segundo desembolso, Lorena, que sería emitido desde el 2 de agosto. Recordemos que aquí hay un punto, Lorena, y es que la SBS, cuando hace la reglamentación con las entidades financieras, empieza un sistema por número de DNI. Por 0, 1, el que termina en 0, en 1, en 2, en 3, y ahí empieza a hacer la solicitud. El segundo desembolso entonces sería de 5.150 soles, que es una UIT desde el 2 de agosto. Ojo a todos los televidentes, que aquí estamos con las fechas aproximadas. Si ya el Ejecutivo prorroga la norma del séptimo retiro de AFP. El tercer desembolso se daría ya desde el 1 de septiembre. Ojo, aquí hay algo importante. Se hablaba mucho de que el último desembolso iba a ser el tercer desembolso ya de 2 UITs. Claro, como que todo lo que faltaba. Así es, pero no ha sido así. La norma se ha aprobado con 4 retiros y aquí viene desde el 1 de septiembre aproximadamente sería el tercer desembolso y ya el cuarto desembolso sería desde el 1 de octubre, que sería de 5.150 soles más, porque finalmente se va a dar así en 4 retiros. Desde el 3 de junio aproximadamente se daría ya las primeras solicitudes a las entidades financieras. Es un poco para que todos, por supuesto, tengan claro cómo van a hacer si es que han decidido también retirar su AFP. Claro, si han decidido, se han tomado la decisión. Yo sí creo que la gente sabe en qué gastar su plata. Esta idea de que los peruanos somos derrochadores, irresponsables, yo creo que es un poco menospreciar al ciudadano que de pronto sufre para llegar a fin de mes, que de pronto tiene deudas muy costosas, de tarjeta de crédito, por lo menos, que tiene unos intereses altísimos. De repente quieres estudiar una maestría, Lorena. Y eso es una inversión a futuro. Por supuesto, porque te va a permitir dar la inicial de una casa. Un ascenso de repente a tu chamba a partir de una maestría. ¿Cuántos trabajos para subir o para tener un mejor trabajo te piden ciertos requisitos que no se pueden costear? Reiterar la pregunta que tenemos para hoy, porque son opciones, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el retiro de tu AFP? Ok, la vas a retirar, ya sea que tengas hasta 20.400 soles. Si obviamente no tienes eso, tienes menos, vas a retirar hasta lo que haya en tu fondo. Si es el 100%, es el 100%. Porque en algún momento se hablaba, Katia, de mantener ese 4.5% que era de salud y todo. Pero en este caso sí te puedes llevar toda tu plata. Claro, en este caso sí. Además, mira que ayer teníamos muchos comentarios de gente que ya no trabaja en una planilla, que ya no está en planilla. Y me dicen: Katia, he aportado 15 años, he aportado 20 años, no me alcanzó el tiempo para jubilarme, ya tengo un negocio propio. Y ese dinero me serviría. Sí, claro, y me serviría para mi negocio también, ¿no? De todas maneras, hay mucha gente que se va a beneficiar. Finalmente, es el dinero de los aportantes. Claro, como bien mencionabas, los representantes de estas entidades lo que señalan es que los peruanos no saben ahorrar, no saben pensar en su futuro para su jubilación, pero lo cierto es que en otros países el sistema de aportes a un sistema de pensiones es facultativo. Claro, ¿no? Y así lo están planteando algunas voces también en nuestro país, que sea facultativo, que sea voluntario, que una persona
pueda aportar a una AFP sin verse obligado a que le descuenten, sino con un aporte. En un contexto además donde estaba revisando data, porque de pronto empieza a salir mucha más información que la gente de pronto desconoce, ¿no? Y el promedio, acá solamente lo obligan a aportar al que está en planilla, que somos 4 gatos. La verdad es que los que estamos en planilla somos de ese grupo privilegiado de trabajadores formales. No es la realidad de la mayoría de peruanos, porque seas independiente o seas informal, sea que emitas facturas, sea que emitas recibo por horarios, a ellos no se les descuenta, solamente es a los trabajadores de planilla. Pero por otro lado estaba viendo que el tiempo promedio de un trabajador peruano de estar en planilla es de 7 años. Entonces, si estás hablando de que una persona en su vida laboral va a lograr estar en planilla solo 7 años, ¿qué pensión vas a lograr en 7 años? Así ganes 100.000 soles, vamos a asumir en esos 7 años, tu pensión no va a ser relevante. Por eso es que decían que cuando llega el momento de la jubilación, el 90% se lleva su plata. Entonces, no hay pensión, pues, sincérense. Es un sistema que como funciona, es un fracaso. Ya no funciona. Ya no funciona, porque esta opción, como bien mencionas, de que alguien que se está jubilando a los 65 años, por ejemplo, tenga la opción de retirar su dinero, ya la mayoría de gente lo está haciendo. Porque el monto que te dan es muy chiquito. Claro, no alcanza para el mes de alguien. ¿No? Este es el problema, porque si una AFP proyecta a que una persona va a vivir hasta los 99 años o hasta los 110 años y va distribuyendo esa pensión mensual, no siempre llega una persona a vivir 110 años y entonces todo este dinero se termina quedando a veces con estas empresas del sistema privado de pensiones. Lo cierto es que también ya se debate en el Congreso de la República. Por supuesto, ayer en el Pleno también se incorporó esta intención de debatir también la reforma integral del sistema de pensiones. Sí hay modificaciones que tienen que darse, Claro, ¿no? por supuesto, porque el Ejecutivo además tiene una propuesta que ya desde hace mucho tiempo envió al Congreso y la misma que se está debatiendo en el Congreso, que es hacer un sistema mixto, que el gobierno lo pueda subsidiar. Algunos consideran que esto va a beneficiar a las empresas y a las AFP, pero esto aseguraría una pensión mínima para todos los trabajadores y todas las personas que están camino a la jubilación también. Pero eso es algo que se tiene que debatir en el Congreso y que ayer le quisieron incorporar, la bancada de Fuerza Popular quiso incorporar para que se apruebe todo en conjunto, y esto generó un gran debate ayer por la tarde porque los congresistas se opusieron, muchos congresistas se opusieron a que 50 páginas del proyecto de ley de toda la reforma de un sistema de pensiones se debata en ese momento para ser votado también. Claro, en 2 horas no se puede resolver un problema de fondo. Problemas de fondo que además tienen muchas cosas que hay cosas que son fácilmente solucionables y que no necesitan toda una reforma. Cosas como, por ejemplo, gente que se mudó del país, que ya no vive en el Perú, que tiene residencia en otros países y que eso se acredita muy fácil, ¿por qué no se pueden llevar su plata si ya no se van a jubilar en el Perú? Gente, por ejemplo, que fallece y tiene hijos menores de edad. ¿Por qué no pueden darle su plata a los herederos completa? ¿Por qué te obligan a que sea por pensión porque es un menor de edad? ¿Por qué han decidido que tú, al contrario? Porque además termina siendo una pensión proyectada en tiempos y que no te conviene. Cuando esa plata podrían recibirla tus herederos para garantizar su educación, para pagar una casa si tenías un crédito. Entonces, hay tantas reformas pequeñitas que sí se podrían ir haciendo, porque eso es lo que pasa. Hoy en día una persona se muere, tiene hijos menores de edad, te pelaste, porque no vas a poder recibir la plata, va como pensión. Lo que aquí está claro, Lorena, es que de 30 años de funcionamiento que ha tenido este sistema privado de pensiones, que se incorpora en el año 92 aproximadamente en nuestro país, ya a estas alturas, quienes más han ganado, dicen algunos, son estas empresas, pero quienes han perdido son los trabajadores. Lo cierto es que ya con estos retiros, finalmente hacer una reforma va a ser complicado solo desde el sistema privado de pensiones. Así que es el gobierno el que está planteando unir ONP, un sistema privado, unir incluso pensión 65, que es una pensión que da el Estado a los adultos mayores que no tienen ingresos o que no tienen más ingresos y que no tienen personas que los mantengan.
Estas tres entidades se plantea juntar en esta reforma o en este planteamiento de reforma del sistema de pensiones. Y vamos a ver qué dice el Congreso de la República. Lo cierto es que han tenido también muchísimos años. Imagínate que la primera que presidió esta comisión en el Congreso de la República para reformar el sistema de pensiones fue Carmen Omonte cuando era congresista. Wow, imagínate, hace muchos años. ¿Gobierno de Toledo? Algo que hasta ahora no puede. Sí, el siguiente gobierno ella fue congresista, ¿no? Ya el gobierno de Alan García, ya el gobierno de Ollantumala también fue congresista. Carmen Omonte preside una comisión y desde ahí viene el debate a lo largo de todos los años. Esperemos que esto pueda darse, por supuesto, ya hacia los próximos meses o los próximos años, para que finalmente haya un beneficio, ¿no? Porque de repente tú o yo podemos estar pensando en que vamos a tener un ahorro, proyectando de repente comprando propiedades, poder alquilarlas, y esto nos va a servir para nuestra pensión, pero hay personas, por supuesto, que dicen, bueno, es mi plata y yo sabré qué hacer con ella también, ¿no? Y es una posición válida. Al final del día siempre se vendió el sistema como tu plata, tu cuenta, no un aporte solidario ni general. Entonces, de allí que mucha gente tiene una expectativa porque no ha cumplido la AFP con lo que prometió al final del día, ¿no? Con lo que se vendió, la realidad supera la ficción. O sea, ya la realidad nos demuestra que es un sistema que no funciona, pues, porque si no la gente cuando se jubila no retiraría su plata, pues. ¿Por qué la retiran? Porque si fuera tan buena la pensión, no les conviene la pensión que van a tener posteriormente. Vamos con una información, Lorena, casi de último momento, porque se acaba de firmar ya hace unos instantes esta autógrafa de ley. Ahí está el mensaje vía las redes sociales emitido por el Congreso de la República. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, ya hizo la firma de esta ley que va a enviar seguramente en los próximos minutos o en las próximas horas al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene la opción de promulgarla para que ya entre en vigencia y la SBS pueda hacer un cronograma de retiros u observarla. Para esto tiene 15 días. Si la observa, el Congreso de la República ya ha señalado que la aprobaría por insistencia en la sesión del Pleno. Así que esto ya entraría en vigencia si es que se aprueba ya por insistencia en el Congreso al día siguiente de su publicación, y la SBS ya tendría 15 días más para emitir un cronograma de retiros, de cómo las entidades financieras van a programar los retiros de cada aportante de la AFP. Vamos a ver finalmente qué sucede, ¿no? Yo quisiera saber, yo siempre me pregunto, de todos estos grandes defensores del sistema, ¿cuántos realmente aportan? O sea, les descuentan forzosamente, porque muchos de estos defensores son trabajadores independientes, son trabajadores que tienen otros regímenes laborales y son trabajadores que al final del día no tienen la obligación de estar dentro de la AFP. Entonces también es un poco cuestionable cuando a ti no te toca, pues, ¿no? Claro, sabes que ayer nuestra compañera Sánchez le preguntaba a los congresistas en las reacciones, ¿qué va a hacer usted con su AFP? ¿La va a retirar o no? ¿Va a retirar o no? Algunos congresistas decían sí, otros decían no, pero claro, con el sueldo que tiene un congresista... Pero recién tienen AFP, porque en el Congreso sí, porque ahí sí tienen boleta, pues, de planilla. Claro. Pero antes... Pero también con el sueldo que tienen, en realidad, no creo que tengan mucha necesidad también de retirar más dinero. No sé, les encantan los bonos. Sí.